Cuando escuchas Venezuela resurge, muchos piensan en propaganda o en un titular diseñado para pelear en redes. Yo quiero que lo miremos como economistas, con datos, con contexto y con una pregunta incómoda al centro. ¿Qué significa resurgir en un país donde la gente aprendió a contar su vida en precios que cambian antes de que termines de leerlos? Llevo décadas estudiando economías en crisis, sanciones, deudas, ciclos de materias primas y el comportamiento real del poder cuando su discurso se cae. He visto milagros que eran burbujas y colapsos inevitables que resultaron ser decisiones políticas disfrazadas de destino. Así que hoy voy a traducirte esto al lenguaje llano. No voy a hablarte como si esto fuera una pelea de banderas. Voy a hablarte como si estuvieras en la cola del supermercado, como si estuvieras negociando tu salario, como si estuvieras calculando si te alcanza para la medicina, como si tu familia estuviera decidiendo si se queda o se va. Porque eso es la economía, no es un gráfico, es tu mesa. Empecemos por lo que más molesta a los críticos. Sí, hay indicadores que han mejorado en comparación con los peores años del colapso. No digo que Venezuela esté bien, digo algo más preciso. Hay variables que salieron del abismo, y cuando uno sale del abismo, incluso un paso pequeño se ve como un salto. ¿Quieres el primer dato que calla críticas fáciles? La inflación ya no es aquella explosión descontrolada que pulverizaba cualquier salario en cuestión de días. Pasar de hiperinflación a una inflación todavía altísima no es un triunfo para celebrar con fuegos artificiales, pero sí es un cambio de régimen económico. Es la diferencia entre no hay precios y hay precios aunque duelan. Y esa diferencia se siente en tu vida diaria. Se siente cuando un comerciante vuelve a marcar con cierta estabilidad. Se siente cuando una familia puede planear la compra de la semana sin apostar a una ruleta. Se siente cuando el trabajo vuelve a tener sentido, aunque sea un sentido precario. Ahora te lo digo con calma. Que la inflación baje desde niveles monstruosos no significa que el problema esté resuelto. Significa que cambió el tipo de problema. Antes era un incendio total. Ahora es una casa chamuscada con goteras, electricidad inestable y un banco que igual te cobra. Segundo dato que a muchos no les gusta escuchar. El PIB ha mostrado crecimiento en años recientes según estimaciones internacionales. Y hay cifras que sugieren expansión en 2024 en torno a un 3% o incluso más, dependiendo de la fuente y del método. ¿Eso suena espectacular? No. Pero después de una contracción histórica, crecer 3% es como ver a un paciente levantarse de la cama. No está corriendo una maratón, está demostrando que sigue vivo. Y aquí viene mi primera traducción al lenguaje llano. Crecer después de caer no es lo mismo que prosperar. Crecer puede ser simplemente dejar de desangrarse. Prosperar es otra cosa. Es empleo estable, salarios que alcanzan, servicios públicos que funcionan, crédito razonable, instituciones que no te obligan a vivir en modo supervivencia. Tercer dato, la producción petrolera, aunque sigue muy por debajo de sus niveles históricos, ha logrado recuperar terreno desde el piso de años anteriores y se ha movido alrededor de los 900,000 barriles diarios, con variaciones según quién lo mida y qué mes mires. En una economía tan dependiente del petróleo, eso es oxígeno, pero también es una trampa, porque el petróleo en Venezuela siempre fue oxígeno y cadena al mismo tiempo. Es la paradoja del rentismo. Te salva el mes y te roba el futuro. Piénsalo así, en lenguaje simple. Si tu familia depende de un solo ingreso, y ese ingreso sube y baja con un mercado global que tú no controlas, tú tienes estabilidad o tú tienes suerte. Y si tú vives de la suerte, cualquier golpe te devuelve al miedo. Ahora vamos a hablar del dato que nadie debería usar para propaganda, porque es doloroso. La pobreza sigue siendo masiva. Estudios de condiciones de vida han mostrado pobreza multidimensional por encima de la mitad de los hogares.
aunque con leves mejoras respecto al año previo. Es decir, hay señales de alivio, pero el tamaño del problema sigue siendo enorme. Traducción llana: puede haber rebote macroeconómico y al mismo tiempo una vida cotidiana rota para millones. Y eso no es una contradicción. Eso es capitalismo periférico en estado puro. Estadísticas que mejoran mientras la gente sigue cargando agua. ¿Ves la diferencia entre los datos callaron a los críticos y la gente vive mejor? A mí me interesa lo segundo. Lo primero es deporte ideológico. Entonces, ¿qué cambió para que algunos números se muevan? Varias cosas, y ninguna es mágica. Una especie de dolarización de facto, parcial, desigual. Cuando una economía pierde confianza en su moneda, la gente se defiende como puede. Usa otra moneda, ajusta precios, busca refugio. Eso estabiliza ciertas transacciones, pero también crea un país partido en dos: el que tiene acceso a divisas y el que no. 2. Ajustes fiscales y monetarios, a veces silenciosos, a veces brutales. Menos emisión descontrolada, más disciplina, más restricciones. Eso puede contener inflación, pero también puede asfixiar demanda y golpear a quienes viven del ingreso fijo. Cada estabilización tiene ganadores y perdedores. En economías frágiles, casi siempre los perdedores son los de abajo. 3. La reconfiguración del comercio petrolero y sus canales financieros. Cuando hay sanciones, bloqueos, restricciones, aparecen intermediarios, descuentos, rutas alternativas. Eso no es libre mercado, eso es mercado bajo coerción. Y cuando el mercado está bajo coerción, el precio lo pagan los trabajadores, aunque la narrativa diga otra cosa. 4. Remesa. Cuando millones migran, ocurre una tragedia humana, pero también ocurre un flujo de divisas. Es dinero para sobrevivir, no para desarrollar, y aún así sostiene consumo, pequeños negocios, alquileres, medicinas. Es el parche que mantiene a flote a familias enteras. 5. Un sector privado que, en algunos espacios, reaparece, se adapta y opera en una economía donde el riesgo es permanente. Algunos lo llaman resiliencia. Yo lo llamo sobrevivencia empresarial, en medio de incertidumbre política y social. Ahora quiero que veas el corazón político-económico de todo esto. Los críticos que se callan con datos suelen caer en dos errores opuestos. El error A: negar cualquier mejora porque no coincide con su deseo político. Ese error es infantil. La economía no te pide permiso para moverse. Se mueve por incentivos, restricciones y poder. El error B: tomar cualquier mejora como prueba de que el modelo funciona. Ese error es más peligroso, porque convierte migajas en legitimidad total. Yo no hago ninguno de los dos. Yo digo, hay mejoras relativas en ciertas variables, pero la estructura sigue enferma. Y cuando digo estructura, hablo de algo concreto: dependencia petrolera, fragilidad institucional, desigualdad, servicios públicos deteriorados, salarios comprimidos y un sistema global que castiga a los países que no se alinean, pero también los usa cuando le conviene. Aquí entra el capitalismo mundial, sin maquillaje. Venezuela no es solo un país con problemas internos. Venezuela es también una pieza dentro de un tablero donde las grandes potencias usan finanzas, sanciones, bancos, seguros marítimos y cadenas logísticas como armas. Y sí, también hay responsabilidades internas. No hay que elegir una sola causa. Hay que ser adultos. El daño suele ser una combinación de decisiones domésticas y coerción internacional. Déjame traducir esto al lenguaje simple. Cuando un país se queda sin acceso normal a financiamiento, a repuestos, a sistemas de pago, a mercados y a inversión, su economía se encoge. Y cuando la economía se encoge, el salario real se derrite. Y cuando el salario real se derrite, la familia se rompe. Migración, estrés, violencia, abandono escolar, salud colapsada. No es geopolítica abstracta, es tu vida diaria.
Ahora hablemos del dato que casi nunca se explica con honestidad, la deuda. Venezuela arrastra un problema enorme de deuda externa y pasivos acumulados, con default desde 2017, litigios internacionales y disputas por activos estratégicos en el exterior. Ese bulto no desaparece porque la inflación baje o porque el petróleo suba un poco. Traducción llana. Aunque mañana vendas más petróleo, hay una fila de cobradores esperando, y esa fila condiciona todo: inversión, estabilidad, confianza y margen para políticas sociales reales. Entonces, cuando alguien te diga Venezuela resurge, tú debes preguntar: ¿resurge para quién? ¿Para el tenedor de bonos? ¿Para la empresa que logra importar? ¿Para el comerciante dolarizado? ¿Para el trabajador público que sigue cobrando en moneda débil? ¿Para la enfermera? ¿Para el maestro? Porque una economía puede mejorar en promedio mientras se vuelve más injusta. Eso pasa todo el tiempo en el capitalismo. Crece el pastel, pero se lo quedan pocos. Y luego te dicen: mira, el país crece, deja de quejarte. No, la economía no es un promedio, es una distribución. Y esa distribución en Venezuela, como en gran parte de América Latina, tiene una marca: salarios bajos, empleo informal, precariedad y supervivencia. Si hay crecimiento, a menudo se concentra en islas: energía, comercio, servicios selectivos, enclaves urbanos. Mientras tanto, el resto vive en un país donde el agua no llega, la luz se va y el transporte te roba horas de vida. Ahora bien, ¿por qué hoy se habla de esto con tanta intensidad? Porque el relato global está cambiando. Durante años, Venezuela fue usada como símbolo absoluto. Para unos, símbolo de resistencia; para otros, símbolo de fracaso. Y cuando un símbolo se vuelve útil, se simplifica, se vuelve caricatura. Pero las caricaturas no explican por qué. Aún en medio de sanciones y crisis, aparecen señales de estabilización parcial. Tampoco explican por qué esa estabilización no se traduce automáticamente en bienestar masivo. Aquí está la clave: estabilizar no es transformar. Estabilizar es lograr que el paciente no se muera hoy. Transformar es cambiar el sistema que lo enfermó. Y cuando hablamos de sistema, no hablo solo de gobierno. Hablo de un modelo económico global donde los países con materias primas venden barato y compran caro, donde el financiamiento es un látigo, donde la moneda fuerte decide quién respira y quién se ahoga, y donde la seguridad jurídica suele significar seguridad para el inversionista, no para el trabajador. Ahora quiero conectarlo con tu vida cotidiana con ejemplos concretos, no con teoría. Si el tipo de cambio se descontrola, sube el precio del supermercado. No porque el comerciante sea malo por naturaleza, sino porque sus costos se dolarizan, porque el inventario se repone a otro valor, porque el transporte sube, porque la incertidumbre se cobra su propia comisión. Si la inflación baja, el precio deja de saltar cada semana. Pero si tu salario no sube al mismo ritmo, tú igual pierdes. Una inflación más baja, con salarios congelados, sigue siendo una máquina de empobrecimiento. Si el petróleo genera más ingresos, puede entrar más divisa. Eso puede aliviar importaciones, estabilizar pagos y sostener ciertas obras. Pero si ese ingreso no se convierte en productividad diversa, en industria, en agricultura, en ciencia, en servicios públicos, entonces el país sigue atado a una sola palanca. Y esa palanca la controla el mundo, no tú. Si la pobreza multidimensional baja apenas un par de puntos, algunos cantan victoria. Pero para una madre que sigue sin agua, sin hospital, sin escuela en condiciones, esos puntos no son narrativa, son un día más de cansancio. Por eso, cuando yo escucho a críticos callados porque un número se movió, me pregunto: ¿de verdad les importa la gente o les importa ganar la discusión? La economía no es un ring, es una cocina. Ahora te voy a decir algo incómodo para ambos bandos. Venezuela muestra algo que el capitalismo global odia admitir.
que los países no siempre colapsan como se pronostica y que las sanciones no siempre producen el cambio prometido, pero sí producen dolor social enorme. Si tú aprietas el cuello financiero de un país, no estás castigando a la élite de manera quirúrgica. Estás castigando al trabajador que depende de medicamentos importados, al transportista que necesita repuestos, al hospital que necesita insumos, a la familia que necesita comida. Esa es la verdad moral detrás del arma financiera. Y sin embargo, tampoco voy a romantizar, porque dentro de Venezuela también han existido decisiones que empeoraron todo: corrupción, mala administración, controles mal diseñados, destrucción de capacidades productivas, dependencia extrema del petróleo y un manejo político de la economía que muchas veces prioriza el control por encima del bienestar. ¿Ves? No es una historieta de buenos y malos. Es poder, es conflicto, es clase. Y aquí viene mi punto central, el que te sirve aunque no te interese Venezuela. Cuando ves un resurgir parcial en medio del desastre, lo que estás viendo es la capacidad humana de adaptarse incluso a condiciones inaceptables. Estás viendo a la gente crear mercados, rutas, estrategias, trabajos informales, emprendimientos pequeños, redes familiares. Estás viendo supervivencia, pero supervivencia no es justicia. Si tú quieres medir el resurgir de verdad, no mires solo PIB e inflación. Mira 5 cosas. 1. Salario real. ¿Cuánto compra tu sueldo hoy comparado con hace un año? 2. Empleo formal. ¿Cuántos trabajos tienen contrato, seguridad social, estabilidad? 3. Servicios públicos. Agua, electricidad, transporte, salud, educación. Eso no se arregla con crecimiento abstracto. 4. Desigualdad. ¿La mejora llega a la mayoría o se queda arriba? 5. Futuro. ¿Hay inversión productiva diversificada o solo negocios que dependen del momento? Y cuando aplicas esa lista, el resurgir se vuelve una frase más sobria. Sí hay señales de estabilización relativa en ciertos espacios, sí hay algo de crecimiento, sí hay más movimiento comercial en algunas zonas, pero la pobreza sigue enorme, la desigualdad persiste y la estructura productiva sigue frágil. Ahora, ¿por qué esto calla a críticos? Porque expone un sesgo. Mucha gente quería que Venezuela fuera un cadáver perfecto para confirmar sus teorías, y la realidad terca no siempre coopera con la propaganda. La realidad es más compleja, siempre. Y aquí te dejo otra traducción llana. Cuando un país se estabiliza un poco, aunque sea de forma desigual, eso significa que todavía hay margen de lucha. Significa que la historia no terminó. Significa que lo que pase mañana dependerá de decisiones políticas, de correlaciones de fuerza, de acuerdos, de conflictos y de algo que casi nunca se dice en televisión, de organización social. Porque al final, la pregunta no es si Venezuela resurge para callar a críticos. La pregunta es si el pueblo venezolano puede convertir una estabilización parcial en una transformación real. Y esa transformación real exige romper 2 cadenas. La primera cadena es interna: corrupción, clientelismo, instituciones débiles y un modelo que no diversifica. La segunda cadena es externa: dependencia de un solo commodity, castigo financiero global y una arquitectura internacional donde los países del sur siempre negocian desde abajo. ¿Te suena familiar? Debería, porque eso es América Latina, en distintas versiones. Y aquí viene la parte que conecta contigo aunque vivas en otro país. Si tú trabajas y no te alcanza, si ves que los precios suben más rápido que tu salario, si vives endeudado, si el tipo de cambio te asusta, si tus hijos te preguntan por el futuro y tú no sabes qué responder, entonces tú ya sabes lo que es una economía que crece, pero no cuida a su gente. No es geopolítica abstracta, es tu vida diaria. Venezuela es un espejo extremo de dinámicas que existen en toda la región. Élites que protegen